Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta noche del día jueves 3 de diciembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor, seguimos avanzando y se termina este año 2020, el año que el Señor dijo que iba a ser inusual. Yo sé que el próximo año nos espera una gran bendición de parte del Señor. Vamos a ser sorprendidos por nuestro Dios, por las cosas grandes y maravillosas que Él va a hacer el próximo año. Hoy nos preparamos para seguir hablando acerca de lo que tiene que ser nuestra proyección de la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de el liderazgo que proyecta esa imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias porque tú nos has traído hasta este momento, Señor, durante todo este año. Tu gracia, tu amor, tu misericordia han sido con cada uno de nosotros y nos has protegido, nos has guardado, nos has sustentado de una manera muy especial durante todo este año inusual. Estamos profundamente agradecidos contigo por habernos traído hasta aquí. Y hoy nos ponemos de acuerdo para seguir estudiando tu palabra. Y para ello queremos que tú sigas depositando en nuestros corazones y en nuestra mente esa revelación de tu palabra que nos lleve a proyectar la maravillosa imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Para ello pedimos que tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender de una manera especial en nuestras vidas y que con el poder de tu palabra y su poder acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, porque queremos ser edificados y fortalecidos con tu poder en nuestro ser interior. Señor, gracias porque tú has preparado este momento de este día jueves 3 de diciembre, esta noche tan especial donde tú nos vas a hablar. De antemano queremos ya darte las gracias porque sabemos que tú eres bueno y eres fiel y eres verdadero. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy entonces la más cordial bienvenida en el nombre de Jesús a todos los que nos están viendo en este momento a través de este medio especial que Dios nos ha provisto. Hoy quiero hablarle acerca del tema consejos para el liderazgo. No se puede dudar de la posición tan importante de Pedro en la iglesia. El Espíritu Santo lo constituyó en el portavoz de los discípulos el día de Pentecostés. Fue enviado por el Señor a la casa de Cornelio para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Al leer el libro de los Hechos nos damos cuenta de que los creyentes de la iglesia primitiva seguían el liderazgo de Pedro. Es cierto que tuvo alguna falla, como todos nosotros las tenemos también, pero sus epístolas muestran que en verdad poseía un corazón pastoral. Una de sus mayores preocupaciones eran los cristianos que se encontraban dispersos por el mundo, pero también estaba profundamente interesado en orientar a los que estaban frente a las congregaciones. Considerándose un anciano como ellos, hablaba como uno que estaba bien relacionado con los problemas de otros pastores. Él estaba consciente de las pruebas y peligros a los que estaban expuestos los líderes cristianos. Sabía que las presiones que
había sobre los creyentes y buscaba la forma de exhortarlos, orientarlos y alentarlos. En mi disertación de este día voy a desarrollar 3 aspectos esenciales sobre este tema: consejos para el liderazgo. Primero, alimentar el rebaño. 2, ser ejemplo de la grey. 3, esperar la recompensa. Vamos a ver el primer punto: alimentar al rebaño. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 3a. Dice así la palabra del Señor: a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancia deshonesta, sino de corazón, no como teniendo señorío de los que están a su cargo. Los ancianos que habla el apóstol Pedro aquí en su carta eran oficiales de la iglesia que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección a otros creyentes. Anciano significa simplemente más viejo. Tanto griego como judío daban gran honor a los ancianos sabios, y la iglesia cristiana continuó ese modelo de liderazgo. Los ancianos asumían gran responsabilidad y se esperaba que vivieran vidas ejemplares. Pedro, uno de los 12 discípulos, fue uno de los 3 que vio la gloria de Cristo en la transfiguración. Como dice Marcos capítulo número 9, versos del 2 al 5. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra la puede dejar tan blanca. Y les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Con frecuencia, amados hermanos y hermanas, el portavoz de los apóstoles testificó de la muerte y resurrección de Jesucristo. Predicó en Pentecostés y llegó a ser una columna de la iglesia en Jerusalén. Pero al escribir a los ancianos se identifica como anciano, no como superior. Esto hay que notarlo interesante. Todos nosotros sabemos que Pedro era un apóstol. Ese es el oficio al que lo llamó el Señor Jesucristo. Pero cuando él escribe esta carta, él no utiliza ese título, sino que él utiliza el título de anciano. No estaba como aferrado al título del oficio, sino más bien quería como identificarse con aquellos que estaban haciendo el trabajo de pastorear la iglesia del Señor. Yo escucho en el día de hoy que si a uno el Señor ordena que lo unjan como apóstol, que uno siempre debe estar proclamando eso. Yo creo que no es necesario andar todo el tiempo proclamando eso, porque lo importante de eso no es el título, lo importante es el oficio, y que realmente uno pueda cumplir con la asignación que el Señor Jesucristo le ha entregado. Si alguien, por ejemplo, es más, el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y él no utilizaba el título de Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, él utilizaba el título del Hijo del Hombre para identificarse con nosotros.
El hecho de que Jesús no utilizara el título de Hijo de Dios lo rebajó en algo. Absolutamente no. No lo rebajó. Porque Jesús tenía bien claro lo que era su identidad. Entonces Él había venido era a identificarse con nosotros. Yo creo que a veces los títulos lo que hacen es como poner especie de barrera. No es lo mismo que yo diga yo soy el apóstol Leslie a que yo diga yo soy el hermano Leslie. Cuando yo digo yo soy el hermano Leslie me identifico con todos. Cuando digo lo otro, entonces la gente se siente como más alejada. Y Pedro entonces aquí lo que quiso hacer es sentirse mucho más cerca de los pastores que utilizar un título que fuera como si él estuviera reclamando algún privilegio por haber sido escogido por el Señor Jesucristo como apóstol. Hay que estar bien claro en esto, amados y amadas, para que nosotros podamos mantenernos humildes y que no se nos suba los títulos en el que después nosotros vayamos a ser desechados porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Pedro les pide a los ancianos apacentar la grey de Dios. Exactamente lo que Jesús le había dicho a él, como aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, que dice de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que esto? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro seguía el mismo consejo que había recibido cuando trabajaba a la par de los otros ancianos cuidando al pueblo fiel de Dios. Su identificación con los ancianos es un ejemplo poderoso del liderazgo cristiano, en el que la autoridad se basa en el servicio y no en el poder. Como dice la palabra del Señor en Marcos capítulo número 10, versículo del 42 al 45. Oigan esto, la autoridad se basa en el servicio y no en el poder. Pero Jesús, Marcos 10, 42 al 45. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por príncipe de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes, más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Usted sabe que en el presente muchísimos ministros reclaman que los miembros de su congregación le tienen que servir. A mí me parece que esto está completamente equivocado de lo que dijo el Señor Jesucristo. Somos nosotros los que debemos servir. El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, dijo Jesús, será el servidor de todos. Ahora, no debe la gente de nuestra congregación aprender a servir. Sí deben aprender a servir, pero la gente aprende mejor con el ejemplo.
Si la gente ve que yo como pastor sirvo, créanmelo, amados hermanos, que ellos también servirán. No habrá que decirle que sirvan. El ejemplo mismo hará que ellos sirvan como nosotros servimos. Pero hay muchos que mire, que pidan que los miembros de la congregación les sirvan. Y a veces ellos sirven es por obligación y no por el amor. Y nosotros debemos servir por amor. Pedro no estaba dando a sus lectores información de segunda mano. Él fue un testigo ocular de los sufrimientos de Jesús, así como de su resurrección. Aunque todavía estaba en esta tierra, él se consideraba como un participante de la gloria de Cristo, porque también había presenciado la transfiguración del Señor en la montaña. El mandato, apacentar la grey de Dios, tenía mucho peso por tratarse del tipo de líder que era Pedro. El servicio de los ancianos no debía originarse de un sentido de presión u obligación de asumir tales posiciones. Estos debían desempeñar su cargo con alegría y disposición voluntaria de hacer todo lo que le fuera requerido. Amados hermanos y hermanas, el rebaño estaba integrado por ovejas que tenían distintas necesidades. Algunas eran fuertes y necesitaban poca atención. Otras eran débiles y enfermas. El pastor tiene que ser paciente, afable y amoroso con cada una de las ovejas. Esto hará que el rebaño del Señor sienta profunda seguridad por el cuidado que le están brindando. Vamos al segundo punto, ser ejemplo de la grey. Y este segundo punto se basa en 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, la parte B, donde dice el apóstol, sino como ejemplos para el rebaño. Ejemplos para el rebaño. ¿Qué deben ser los pastores? Ejemplo para el rebaño. Que el rebaño, que el pueblo del Señor los pueda imitar en todo a ello. ¿Por qué amonestó Pedro a los ancianos a que no se comportaran como señores de la grey? El apóstol estaba bien enterado de que andaban por allí muchos falsos maestros religiosos, tratando de atrapar a los que quisieran seguirlos. También sabía de la naturaleza ambiciosa de estos maestros. Por lo tanto, él exhortaba a los líderes cristianos a no dejarse llevar por la codicia de ganancias materiales. Las ovejas deben darse cuenta de que su pastor las cuida, las ama y está interesado en su bienestar general, no solo en su dinero. En los versículos 2 y 3, el apóstol presenta tres contrastes al aconsejar a los pastores de la grey de Dios. Los contrastes son características de los buenos líderes de la iglesia, los cuales puedo enumerar señalando lo negativo y lo positivo de cada punto. 1. Tienen bien claro que están cuidando el rebaño de Dios. ¿De quién es? Es del Señor, le pertenece al Señor. Él nos ha comprado a todos con su propia sangre. Entonces, la congregación que el Señor me ha permitido pastorear no me pertenece a mí, le pertenece al Señor Jesucristo. Y si le pertenece al Señor Jesús, por ser de Él, yo debo respetar a toda la congregación, desde los adultos mayores hasta los niños, a todos. Entonces, el primer punto es, los buenos pastores tienen bien claro
que están cuidando el rebaño de Dios, no el de ellos. Por eso dice, no como dueño versus, sino como ejemplo de la grey. No actúes como si tú fueras el dueño. Actúa como si tú eres el ejemplo de toda la congregación. 2. Los buenos pastores dirigen con el deseo sincero de servir, no por obligación. Sirven versus no demandan servicio. 3. Están preocupados por lo que puedan dar, no por lo que puedan conseguir. Dios conoce nuestras motivaciones. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Dios sabe cuando nosotros hacemos las cosas, si las estamos haciendo para la gloria de Él y lo estamos haciendo para la debida edificación de la iglesia, o si lo estamos haciendo para conseguir beneficios personales. Los buenos pastores están preocupados por lo que puedan dar, no por lo que puedan conseguir. Por eso es que Pedro dice, no por ganancia deshonesta, versus, sino como ejemplo de la grey. 4. Guían mediante el ejemplo, no por la fuerza. No por fuerza, versus, sino voluntariamente. Todos guiamos a otros de algún modo. Cualquiera que sea su función, su liderazgo debe manifestar esas características. Si bien no todos los cristianos han sido llamados al ministerio de pastor, las exhortaciones de Pedro a los ancianos contienen principios que se aplican a todo líder cristiano. Las pruebas y presiones que existían en la iglesia del tiempo de Pedro pudieron ser distintas de las de hoy, pero en muchos sentidos son similares. ¿En qué sentido corresponden las exhortaciones de Primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3 a las posiciones de liderazgo de la iglesia de hoy? ¿Sabe usted de alguien que haya dicho, bueno, yo tomé la clase de escuela bíblica porque nadie quería hacerse a cargo de ella? Quizás usted mismo o usted misma haya pasado por esa misma situación. Yo lo voy a hacer porque no hay más nadie. Hay ocasiones en que se hace necesario asumir un cargo por falta de personal. Sin embargo, la motivación con que tomemos un puesto afecta la manera en que lo desempeñamos. Es difícil dar lo mejor si se está haciendo algo a la fuerza. Un cargo debe evaluarse a la luz de nuestra motivación y nuestro deseo de servir. Debemos abstenernos de tomar un cargo solo por obtener reconocimientos y méritos personales. Una actitud de esa naturaleza puede producir egoísmo y decadencia en todo. No hay nada como el servicio nacido de un sincero deseo de ayudar a otro para que alcancen lo que Dios les quiere dar. Hay que mencionar también el otro lado. La iglesia debe preocuparse por el bienestar de sus líderes. Esto incluye lo económico. A veces los ministros tienen que dedicarse a algún trabajo secular para su sostenimiento. Pero esa debe ser la excepción, no la regla. El ministerio cristiano es un trabajo de tiempo completo. Si el pastor no tiene tiempo para dedicarse al estudio de la palabra y la oración, la congregación lo sufrirá. Hay algunos pastores que cuando le preguntan, ¿usted trabaja? Entonces ellos dicen, no, yo no trabajo, yo soy pastor. No trabajo secularmente, yo soy pastor. Oye, usted sabe que los apóstoles de Jerusalén
el tiempo de ellos lo invertían en orar, estudiar la palabra y prepararse para predicar. Entonces, yo por lo menos durante la semana, mínimo, durante la semana yo comparto 3 mensajes. Uno el día jueves, otro el día domingo en la mañana y otro el domingo en la tarde. Ustedes saben, preparar esos mensajes para hilarlos, aparte de cuando soy invitado dentro de las iglesias de la red a compartir la palabra del Señor, eso demanda un gran tiempo. Hay alguna gente que yo lo oigo diciendo, a mí me gustaría enseñar o predicar como el hermano Leslie, pero detrás de esa predicación, de esa enseñanza, hay una inversión enorme de tiempo. Entonces, gracias al Señor, porque yo en una oportunidad planteé esto al liderazgo de la denominación, y ellos entendieron y pusieron permitieron que nosotros pusiéramos en la iglesia un liderazgo administrativo para no tener que estar tan involucrado en esas tareas administrativas, de tal manera que pudiera tener tiempo para poder enseñar y capacitar a la iglesia del Señor. Eso es importantísimo. Hay pastores que cuando son bivocacionales, hombre, es un esfuerzo muy grande. Yo digo que si yo tomo toda la semana para preparar esos 3 o 4 mensajes, imagínense los pastores que están trabajando secularmente también, cómo pueden invertir el tiempo suficiente para orar y preparar esos mensajes que ellos le van a dar a la congregación. A veces son mensajes raquíticos, sin sustancia, y entonces uno vemos los miembros de esas congregaciones buscando alimento en otros lugares. Eso no creo que esté de acuerdo con el Señor Jesucristo. Yo no creo que al Señor Jesucristo le agrade eso, que nosotros como pastores no le estemos dando un buen alimento a su rebaño y que el rebaño tenga que estar buscando por otros lugares porque no hay suficiente alimento, buen alimento en su congregación. Eso hay que rectificarlo de tal manera que nosotros podamos hacerlo como el Señor Jesucristo desea, que es el dueño de la iglesia. Vamos al tercer punto: esperar la recompensa. Este punto está basado en 1 Pedro 5:4. Dice: al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. Aunque Pedro y los ancianos a quienes se dirige en su carta eran pastores, tenían que dar cuenta a uno que él llama príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Este versículo se refiere a su segunda venida, cuando él juzgará a todos. Quizás Pedro se acordaba de que Jesús se había identificado como el buen pastor. Todo líder cristiano debe recordar que es responsable ante el que lo puso en ese cargo. Su meta debe ser agradar al Señor, aunque al hacerlo desagrade a los hombres. Dice que todo lo que nosotros, dice el apóstol Pablo, que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor. En otras palabras, todo lo que hagamos debe ser para agradar al Señor. Pedro se encontraba entre los discípulos cuando le pidieron a Jesús que le explicara eso de la destrucción del templo y el fin del siglo, que aparece en Mateo 24 del 1 al 3, que a continuación se lo voy a leer. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él escuchó, Pedro, la descripción de Jesús de lo que sucedería en el mundo hasta su segunda venida para castigar a los inicuos. También recordaba la promesa de Cristo sobre su regreso después de preparar una morada para los suyos, que aparece en Juan capítulo 14 versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. La referencia que hace el príncipe de los pastores es solemne y alegre. El pensar en que algún día compareceremos ante él para darle cuenta de nuestro servicio nos hace estar alertas. Pero a la vez es una tremenda bendición pensar en que un día botaremos nuestras cargas y gozaremos de su eterna comunión. El príncipe de los pastores no es indiferente. Él sabe de la carga que llevan sus siervos. Cuando regrese, los premiará por su fidelidad. Él ve lo que los ojos humanos no pueden ver, las horas de soledad, las luchas internas y las penas que no se pueden compartir con nadie más. Cuando Él aparezca, vendrá con su galardón. Los ganadores de las competencias atléticas de aquellos tiempos eran premiados con coronas tejidas de hoja. Estas eran colocadas en la cabeza de los campeones para que todos los reconocieran. Pero dicha corona que prometió el príncipe de los pastores durarán por todos los siglos. Será una gloria eterna. Mientras que las coronas de aquí no duraban casi nada, la corona que Él nos dará durará, no se marchitará, será una gloria eterna. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a ser servidores fieles, leales a ti, que realmente podamos honrarte para que en todo tú seas glorificado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, hermanas, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que nos volvamos a